Asimismo, acá en Guatemala se ha reportado un repunte de casos de COVID-19 y a pesar que en esta quinta ola los síntomas son leves, varias personas han registrado padecimientos a largo plazo y precisamente la periodista Maybol Saucedo nos acompaña esta tarde acá en el set de TN23. Bienvenida, Maybol, que nos informas este reporte especial que nos traes esta tarde. Gracias, Ana Lucía. Buenas tardes y a la audiencia de TN23. Efectivamente, hoy abordaremos el tema del post-COVID. En este caso, las secuelas que pueden dar. Y es que precisamente la Organización Mundial de la Salud refiere de que los signos y síntomas que persisten durante o después de padecer COVID-19 es declarado entonces como el síndrome post-COVID, o secuelas, como es mejor conocido. Y precisamente vamos a presentarle qué es precisamente las secuelas, cuáles son las más recurrentes, y para ello llegamos a la clínica post-COVID del Hospital Temporal del Parque de la Industria. En agosto cumplirá un año de estar atendiendo a pacientes. Más o menos han sido más de 40,000 pacientes, más de 4,000 pacientes los que ellos han tenido, casi 5,000 según nos refieren, precisamente por distintas secuelas. Pero ¿cuáles son las más comunes? ¿En qué horario está atendiendo esta clínica? ¿A usted le dio COVID? ¿Tiene alguna tos? ¿Tiene alguna fatiga? ¿Qué debe hacer? Todo esto se lo presentamos a continuación. La puerta número 8 del Parque de la Industria es el lugar del ingreso de los pacientes para tratamientos por COVID-19, también para la clínica post-COVID. Y precisamente vamos a presentarle cómo es el funcionamiento de esta clínica para las personas que han quedado con secuelas. El síndrome post-COVID-19 es mejor conocido como secuelas y pueden ser físicas, neurológicas y mentales. A partir del último mes vimos una alza de los pacientes. Aproximadamente en la emergencia se miraban 300 pacientes diarios. Entonces, como ahorita está bajando la cantidad de pacientes contagiados, ¿verdad? Estamos viendo un aumento en la consulta post-COVID. Aproximadamente aquí veremos unos 30 a 35 pacientes diarios, ¿verdad? Que son a quienes se les da la atención. La clínica post-COVID-19 atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 7 de la noche y también los sábados de 7 a 1 de la tarde. A pacientes que tengan 4 semanas de haber salido de COVID-19 y tengan alguna secuela. Desde su ingreso, que pasan admisión, enfermería los entrevista también para tomar signos vitales, ¿verdad? También se pasan con nosotros y nosotros indicamos si ameritan interconsulta a otras especialidades, por ejemplo, cardiología, neurología, pediatría en su efecto, y también tenemos interconsultas con otras especialidades que son psicología, nutrición, terapia física, terapia respiratoria. Los síntomas principales que viene la gente refiriendo son mialgias, ¿verdad? Que son dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, problemas respiratorios como tos, cuadro gripal, ¿verdad? Y dolores de espalda. Se atienden a personas de todas las edades y los servicios son gratuitos. También se hacen exámenes específicos para verificar el estado de órganos como pulmones, hígado, riñones, corazón, etc. Además de lo que ya le presentamos, esta también es un área de post-COVID y es acá donde se realizan los rayos X, las placas a aquellos pacientes que tuvieron alguna complicación pulmonar y que quedaron con estas secuelas. Tenemos el área de la camilla, ¿verdad? Para poder acostar al paciente y poderle tomar también los rayos X, en este caso, que son los de tórax, con el paciente en posición vertical. El paciente, luego de que se le toman los rayos X, el técnico de rayos X está del otro lado y esas imágenes se envían vía digital directamente a las computadoras o al sistema para que el médico lo pueda visualizar inmediatamente y poderle dar el tratamiento al paciente. Todo depende de la evaluación que el médico haga, si el paciente cumple criterios para podérsela realizar o no, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que estos equipos obviamente emiten cierta radiación, entonces es solo si el paciente de verdad lo amerita. La clínica post-COVID del Hospital Temporal del Parque de la Industria ha atendido a más de 4,900 personas con secuelas y en agosto cumple un año de prestar atención en este lugar. Y es que precisamente conversamos con algunos pacientes que han tenido a veces 2
o 3 veces COVID-19, otros que están cursando por el primer cuadro desde que comenzó la pandemia. Pero ¿cuáles son las secuelas que les ha dejado? Obviamente lo más trágico que ha dejado el COVID-19 han sido muertes, y no solamente en Guatemala, a nivel mundial, pero también luego de ello lo más grave entonces son algunas secuelas de daños a órganos vitales, el corazón, puede ser también riñones, pulmones, hígado, páncreas, etcétera. Pero también han dejado secuelas un poco más leves, pero que han sido persistentes y que estas no se tenían, por supuesto, antes de cursar la enfermedad, como la tos, el cansancio, y todas estas son secuelas que se pueden tratar. Pero vamos a escuchar estas historias y cómo se han tratado los pacientes luego de cursar por COVID-19. El peor de los males que ha dejado el SARS-CoV-2 o COVID-19 ha sido la muerte de algunas personas y, en segundo lugar, enfermedades que se les desarrollaron. Doña Egidia y doña Sofía son madre e hija y narran que tuvieron la pérdida de su esposo y padre respectivamente. Luego de ello, lo más delicado que han sufrido por COVID-19 son secuelas como la diabetes y una cirugía en la vesícula. Además, uno de los niños tuvo una cirugía de apéndice. Me detectaron diabetes y todo eso, pero bendito sea Dios, aquí estoy. Y ahora ya puedo con las pastillas nada más, o sea, que toma una para el azúcar, ¿sí? Doña Egidia piensa que tanto la muerte de su esposo por COVID-19 como el haber pasado ella misma por la enfermedad pudieron desarrollarle la diabetes, mientras que su hija Sonia tuvo problemas con la vesícula tiempo después de la primera vez que le dio COVID. Nos tocó duro, ¿verdad? Porque en otra que se nos enfermó él, lo operaron del apéndice, después a los 2 meses otra vez. Yo no tenía síntomas de COVID, entonces yo me fui a un hospital para ver mi vesícula, pero en eso me dijeron que tenía COVID. Y el órgano que uno tiene más débil, ahí es donde le va a caer la enfermedad. Hay personas que ya tuvieron COVID-19 2 veces y por la experiencia de la primera vez, mejor buscaron tratamiento por las secuelas. Habían quedado algunos problemas, que fue por lo que vine a consultar el día de hoy. Tenía un poco de problemas para respirar y presión en el pecho, me hicieron radiografías, me hicieron perfiles de sangre completo y ahorita me están leyendo los resultados. Lo que me dejó fue mucha debilidad en mis piernas. Se me quitó la tos y todo, pero sí, las piernas sí me quedaron muy débiles. ¿Usted usa silla de ruedas o andador normalmente? No, nunca. Hasta ahora que me lo regalaron el domingo. No tenía necesidad, pero allá andaba yo ahí agarrándome las paredes. Yo quedé pues con secuelas de lo que respecta a que me dio COVID. Entonces me quedó pues una tos persistente, muy seca y mucho dolor de espalda, ¿verdad? Doña Delmi ahorita vino precisamente por fatiga, malestar. Por lo tanto, aquí nosotros lo que le brindamos es una atención especializada directamente en todo el hospital. Con base al diagnóstico que nos dan y según la historia clínica y la ficha clínica, nosotros le podemos decir qué puede tomar, cómo puede hacer sus ejercicios, qué ejercicios respiratorios puede hacer. Los entrevistados refirieron que los síntomas post-COVID que están viviendo son tos, debilidad muscular, cansancio y, en los casos más complicados, el daño a algún órgano o desarrollo de diabetes o hipertensión. Esos son de algunas secuelas que los pacientes han referido, al menos los entrevistados. Quizás si a usted ya le dio COVID-19 tenga otro tipo de secuelas que por supuesto puede tratar. Y en el Hospital del Parque de la Industria está también la clínica post-COVID, que como bien le señalábamos, presenta diversidad de exámenes especializados también para las personas que tienen, por ejemplo, alguna complicación pulmonar, cardíaca y demás. Así también podemos señalar que conversamos con un neurólogo y precisamente porque también hay secuelas neurológicas o del sistema nervioso. ¿Cuáles son? Si usted en algún momento ha sentido el hormigueo de manos, de las piernas o también algún tipo de debilidad muscular, esto está asociado. Así que escuche y vea con atención la siguiente nota.
Una de las características del COVID-19 es la generación de coágulos en la cabeza y que podrían generar derrames. Con ello, llevar a la muerte al paciente o dejar daños neurológicos o físicos severos. Cuando tiene esa condición, nos lleva a ciertas enfermedades cerebrovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, nos referimos a arterias y venas del cerebro. Entonces, el hecho de que haya hipercoagulación, se forman muchos coágulos y se traban en las arterias importantes del cerebro o venas cerebrales. Tal vez en términos comunes la gente le llama derrame cerebral. En términos médicos es una enfermedad cerebrovascular isquémico. Quizás usted ha sabido de algún caso de COVID-19 cuando la persona dice sentir hormigueo en las extremidades o que olvida lo que estaba haciendo. Esto tiene una razón de ser. La hipercoagulabilidad por toda la fisiopatología del virus puede tener manifestaciones motoras, debilidad del brazo, de la pierna, puede haber cambios sensitivos, hormigueros, parestesias, adormecimientos. Una característica es que focaliza, así le llamamos, focaliza en un brazo, en una pierna, e incluso también pueden tener síntomas de funciones mentales superiores, alteraciones conductuales, alteraciones de la personalidad o alteración del estado de conciencia. Durante la enfermedad o superado el COVID-19 se pueden seguir dando problemas en el habla o de movimientos, complicaciones venosas que pueden producir alteraciones de conciencia, cambios en los ojos, además de los problemas sensitivos cuando no se sienten olores o sabores, incluso aún puede fallecer la persona. Creo que de las complicaciones fuertes de las que hemos visto son las enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales, porque comprometen varias regiones. Los pacientes quedan con una hemiparesia, una parálisis de la mitad del cuerpo y dificultad para hablar, que son las afasias, y que la recuperación de esos pacientes es a largo plazo. Aparte de las secuelas neurológicas, también los niños, incluso los bebés menores de 12 meses han sido los más afectados. Sabemos de que los niños son a los que menos les ha dado grave, pero sí se han dado casos. Y según el Hospital Temporal del Parque de la Industria, al menos han atendido de los casi 5,000 pacientes en la clínica de atención post-COVID, el 5% han sido niños. En este caso han tenido algún tipo de dificultad respiratoria principalmente, pero vamos a escuchar qué otro tipo de secuelas podría dejarle a los niños pequeños. Los bebés menores de 1 año son los que más han tratado por secuelas por COVID-19 en la clínica del Hospital del Parque de la Industria. Aproximadamente, pues ahorita en el mes de julio sí hemos tenido bastantes pacientes pues ingresados y hay una alta incidencia acá en el hospital. Estos pues son niños menores de 12 meses, la mayoría, ¿verdad? Y niños en etapa preescolar. Y la mayoría que hemos tratado acá con síntomas post-COVID, ¿verdad? En situaciones leves son aproximadamente unos 5 a 6 niños, ¿verdad? En los más que todo debemos de cuidar a los grupos de riesgo, que son los menores de 12 meses, ¿verdad? Porque actualmente pues en ellos su inmunidad es muy baja, ¿verdad? Aparte, pues sí podemos tener síntomas graves, ¿verdad? Ya tener un fallo multisistémico, fallas ventilatorias también, presencias de choques en los pacientes, que esto pues ya merita un tratamiento bajo algún ventilador mecánico, adicional pues uso de todo el tratamiento intrahospitalario. El 5% de los pacientes post-COVID-19 son niños. Sin embargo, la pediatra Stephanie Quiñones refirió que la mayoría de ellos tienen otras complicaciones. Hemos tenido niños hospitalizados con enfermedades previas como síndrome de Down, alguna cardiopatía también asociada, ¿verdad? Y la mayoría de ellos pues han cursado con síntomas respiratorios y otros pues con síntomas gastrointestinales de larga duración.
¿Qué es lo más grave que han visto en los niños cuando han salido de COVID-19? Hemos visto más que todo trastornos respiratorios, ¿verdad? En situaciones que sean graves de nuevamente hospitalizarlos por el momento no, ¿verdad? Porque sí se han reportado pues en pediatría el síndrome posinflamatorio post-COVID, ¿verdad? Que sí ha estado muy frecuente, pero sus tasas de incidencia son demasiado bajas. Doña Ofelia narra que uno de sus nietos tuvo COVID-19 cuando él todavía tenía 1 año y medio de edad y ahora que tiene 3, considera que las secuelas le siguen afectando. Le dio COVID, se puso bien grave, se le fue el hambre, se le fue el sueño, agarraba mucho cólico, fue muy fuerte, pensamos que se lo iba a llevar el COVID. ¿Qué síntomas deben observar los padres de familia para prevenir que las secuelas sean más graves en los niños? Por ejemplo, que ellos escuchen algún tipo de ruido extraño en el pecho de su hijo, que tengan dificultad respiratoria como tal, que ellos vean que ya no ingieren ningún tipo de alimentos adicional, ¿verdad? O también en cuanto a los síntomas gastrointestinales, que los pacientes dejen de orinar, que ellos vean que ya no toleran líquidos o que presenten una boca demasiado seca o los ojos demasiado hundidos, que eso es desde el inicio de los pacientes, ¿verdad? A casi 1 año de que las clínicas post-COVID-19 del Parque de la Industria comenzaron a atender, llevan alrededor de 5,000 pacientes con secuelas atendidos y de ellos 250 han sido niños y niñas. Parte entonces de las secuelas que los pacientes pueden tener. En este caso, pues recordemos que todos estamos propensos a que si ya nos dio, nos pueda volver a dar esta enfermedad. Pero por supuesto vamos a conocer también otro tipo de secuelas, pero en esta ocasión a nivel pulmonar. Así que le invitamos a que continúe con nosotros acá en TN Todo Noticias. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Desde que inició la pandemia por COVID-19, hace más de 2 años, las complicaciones pulmonares incrementaron y precisamente es por esta enfermedad, aunque ahora el COVID-19 da un poco menos grave o más leve, como quiera llamarlo, sigue dejando algunas secuelas. De hecho, pacientes que hace más de 2 años se enfermaron cuando comenzó la enfermedad continúan con algunos padecimientos que son crónicos y precisamente conversamos con un neumólogo. Él ha visto a decenas de pacientes a lo largo de este tiempo y él nos explica cuáles son entonces las complicaciones más recurrentes y también las más graves a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las secuelas más recurrentes por COVID-19? Todo índole, tanto gastrointestinal como dermatológico, neurológico, incluso desde el punto de vista cardiovascular, pero las más frecuentes son las complicaciones de índole respiratoria. El síntoma más recurrente es fatiga, nosotros lo mencionamos o como disnea, esta sensación de falta de aire cuando haces sobre todo algunos esfuerzos físicos, puedes generar tos, ¿verdad? E incluso se pueden mencionar complicaciones más complejas como hipertensión pulmonar secundaria a las lesiones pulmonares crónicas. ¿Quiénes son más propensos a sufrir las secuelas tras COVID-19? Es identificar a aquellas poblaciones que están en riesgo. Es importante tomar conciencia, sobre todo para la comunidad médica, que si los pacientes tienen factores de riesgo asociados o sobre todo aquellos que han presentado complicaciones en la fase aguda, son estos a los que hay que ponerles mayor atención y darles seguimiento en clínica posterior a que salgan del ámbito hospitalario o que salgan de la fase aguda de COVID. ¿Cuáles son los casos más graves que se podrían tratar? Los casos más graves que he tenido la oportunidad de ver son aquellos que desarrollan fibrosis pulmonar rápidamente después de una fase aguda o aquellos pacientes que han necesitado ventilación mecánica, cuyo tratamiento en terapia intensiva incluso es difícil, es complejo, tiene que ser multidisciplinario con un equipo de gente bien entrenada y que el seguimiento después para aquellos que logran tener una vida después de salir de la terapia intensiva puede ser tremendamente complicada por las secuelas, ¿no?
La fibrosis pulmonar es una afección en la que el tejido profundo de los pulmones va cicatrizando. El tejido se vuelve duro y grueso, por lo que no es suficiente el oxígeno que recibe la sangre. El profesional señala que a través de rayos X y de tomografías pulmonares se pueden identificar daños que podrían ser crónicos o hasta de por vida. Una tomografía normal donde puedes ver el tejido pulmonar sin lesiones. Para que no tenemos mucho tiempo, pero básicamente es una tomografía normal. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de lesiones pulmonares crónicas, donde puedes ver trazos fibróticos, bronquiectasias, engrosamientos septales, y básicamente es un cuadro de neumopatía intersticial asociado a COVID, que es una de las secuelas más importantes o más complejas y también terriblemente frecuentes en algunas poblaciones, ¿verdad? El neumólogo señaló que actualmente menos personas están sufriendo secuelas pulmonares graves en comparación al inicio de la pandemia. Y es que ahora que hablamos de secuelas por post-COVID o luego de COVID-19, entonces son estas en general. Sabemos de que también hay otros síndromes que se dan de una manera peculiar en las personas y esto complica precisamente la situación de cada persona. Y hablando al respecto de lo de COVID-19, hay variantes. Recordemos entonces, hay variantes de interés y de preocupación. Las de preocupación se propagan con mayor facilidad y podrían causar enfermedad grave en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que no están vacunados o que no tienen ninguna dosis o también que tienen algún tipo de enfermedad, alguna comorbilidad, diabetes o demás. Así que también es importante destacar que en Guatemala han predominado las variantes de Omicron y las subvariantes actualmente BA.4 y BA.5, que son las que se encuentran circulando en el territorio nacional y son precisamente las que se contagian con mayor facilidad. Al respecto también del fin de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el fin de la pandemia sigue siendo incierto. Ana Lucía, situaciones entonces de lo que se vive en el territorio guatemalteco a nivel mundial. Recientemente tú también estabas entrevistando a una persona en el extranjero que señalaba de que podría haber otro repunte en Europa, pero yo quiero preguntarte, ¿en tu casa a alguien le ha dado COVID-19 y han tenido secuelas por esto? Sí, precisamente, Mabel, como pues lo abordábamos anteriormente, el COVID-19 ha afectado a la mayoría de familias guatemaltecas. En mi caso, sí tuve COVID-19. En agosto de 2020, pues fuimos afectados mis papás, mi bebé, que en ese entonces tenía 7 meses, y yo. Sin embargo, pues en ese momento no habían vacunas, la medicina, pues estaban los médicos tratando de dar lo mejor en ese momento. Sin embargo, mi bebé sí tuvo que ser hospitalizado, estuvo en el intensivo 3 días. Afortunadamente, pues no pasó a más, no tuvo que utilizar oxígeno, pero las secuelas sí quedaron en el caso de nosotros. En el mío tuve fatiga durante mucho tiempo y precisamente también nos vimos afectados una segunda vez, de igual manera, mis papás, mi bebé y yo, y es algo realmente curioso que nos ha pasado. Mi esposo nunca se ha infectado. En estas 2 veces que nosotros nos hemos contagiado, él ha dado negativo a las pruebas que se han hecho, tanto a las de antígeno como PCR. Y estas, pues, son un motivo de pregunta también. Ya lo hemos abordado con expertos y es algo que nos llama sumamente la atención, ya que esta segunda vez, pues, las cosas se dieron más leves porque afortunadamente teníamos el esquema de vacunación completo en el caso de mis papás y también en mi caso. Y eso es realmente una situación que nos hace sentir pues más protegidos, ya que como vemos estamos en la 5ª ola, las secuelas pues se siguen dando. Varias personas han registrado 1, 2 y hasta 3 veces de reinfección. No quiere decir que no nos cuidemos, porque en nuestro caso nosotros realmente somos bastante cuidadosos. Sin embargo, pues tenemos un familiar que está en un hospital 24 horas y al salir de turno, pues en una de esas se dio que pues se contagió mi suegra, quien ve a mi hijo,
y luego pues el bebé nos traslada a nosotros el virus. Es importante también que tomemos en cuenta este tema, ¿verdad? Porque nosotros estamos confiados con nuestra familia. Sin embargo, cualquiera somos vulnerables a contraer el virus, Mabel. Gracias por compartirnos eso, Ana Lucía. Sabemos de que como en tu familia, también en la mía y la de usted, amigo televidente, se han dado diversos casos de que la familia completa se ha contagiado, incluso la familia completa ha tenido secuelas, pero acá es a donde se le hace el llamado a que si usted tiene todas estas secuelas, tiene de verdad ya más de 4 semanas sintiendo lo mismo, vaya y acuda con un especialista. El Hospital Temporal del Parque de la Industria es una opción, pero sabemos de que si usted está en el interior, pues también puede abocarse a los centros de salud locales y consultar en dónde puede tratar entonces estas secuelas por COVID-19. Parte entonces, Ana Lucía, amigo televidente, del informe especial que le teníamos preparado, tomando en cuenta también la quinta ola de contagios. Bien nos señalaban algunas personas, ahora los contagios ya están disminuyendo, pero la cantidad de pacientes que están saliendo de COVID están aumentando y por ende los que tienen más secuelas también están incrementando y por ello están buscando los servicios de salud. Así que es parte de esta entrega especial. Muchas gracias, Mabel. Esto es una importante información, ya que si pues registramos mayores síntomas después de 4 semanas de haber superado el virus, es importante que acudamos con los expertos. Gracias por este reporte especial.